Al mismo tiempo que Palestina avanza en su aspiración de ser reconocido como un Estado con pleno derecho ante la ONU, los Estados Unidos mantienen su oposición a que dicha aspiración sea una realidad. Luego de que la UNESCO respaldara la adhesión de Palestina, el gobierno de Barack Obama confirmó que dejará de financiar a esta agencia de las Naciones Unidas. El visto bueno a la entrada de la Autoridad Nacional Palestina como miembro del pleno derecho de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha abierto la caja de los truenos. Estados Unidos advirtió en reiteradas ocasiones que podría cortar su aporte económico a la UNESCO de un 22% del presupuesto bianual, que asciende a $653 millones. El voto de hoy de los miembros de la UNESCO para admitir a Palestina como miembro es lamentable, prematuro y daña nuestro objetivo compartido de una paz justa y duradera en el Medio Oriente. La entrada en la UNESCO supone una victoria diplomática de consideración para Palestina en su aspiración de convertirse en Estado soberano de la ONU. Mientras que Estados Unidos se mantiene, esta vez no es el poder del veto, sino del dinero que impone en Naciones Unidas. Tenemos que realizar un pago de $60 millones a la UNESCO en noviembre y no realizaremos ese pago. Con una cuota del 22%, Estados Unidos es el país que más aporta a la UNESCO, por encima de Japón y Alemania. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton había subrayado con anterioridad que la legislación estadounidense prohíbe al gobierno financiar a organizaciones que acepten a los palestinos como miembro. Por su parte, el líder de la ONU, Ban Ki-moon, pidió una acción concertada para preservar la financiación de la UNESCO. Vamos a trabajar en soluciones prácticas para preservar los recursos financieros de la UNESCO. La votación en la UNESCO se produce tras un fin de semana violento en la Franja de Gaza, donde 12 palestinos murieron en ataques israelíes. Señor Riyad Mansour, en Nueva York, de alguna manera esta decisión que tiene un espaldarazo para Palestina, pues termina siendo un problema para su reconocimiento por parte de algunos de los estados que tienen derecho a veto, por lo menos para Estados Unidos, y se entendería que Estados Unidos va a vetar ese reconocimiento. ¿Cómo va a ser la reacción de Palestina ante esto? Bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa el 11 de noviembre. Sabemos que Estados Unidos tiene el poder de veto que puede bloquear nuestros esfuerzos de admisión en Naciones Unidas. Pero también debemos esperar para ver qué es lo que va a pasar ese día y decidir cuáles son los pasos que vamos a tomar luego de la decisión. Esta decisión, pues desafortunadamente pone nuevos obstáculos en el proceso de reanudar esos diálogos, esas negociaciones entre su país e Israel. ¿Qué futuro le ve a esas negociaciones inmediatas? Bueno, no vemos ninguna contradicción entre nuestros esfuerzos en Naciones Unidas y las negociaciones de paz. Creo que son dos caminos paralelos que son particularmente independientes. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que son dependientes el uno del otro. Creo que si no estamos reconocidos el 11 de noviembre, no seremos el primer país en ser rechazado por el Consejo de Seguridad. Israel también hizo una petición hace más de 60 años y ellos también tuvieron que volver a hacer una petición para recibir los votos suficientes para ser un Estado miembro de Naciones Unidas. Como el Consejo de Seguridad puede decidir sobre este camino, no somos diferentes, incluyendo a los israelíes, así que no es algo que sea extraño para la historia del Consejo de Seguridad. Sin embargo, nosotros seguimos con nuestra esperanza. También sabemos que Estados Unidos anunció abiertamente y también en reuniones privadas que obstruirían nuestros esfuerzos de admisión. Señor Elías Eliades, en nuestros estudios de NTN 24, este futuro de Palestina, más allá de lograr un reconocimiento ante la UNESCO como Estado, puede poner en peligro esas negociaciones que ya por lo menos se habían dejado planteadas en la anterior reunión de Naciones Unidas. Ya no hay negociaciones, entonces ¿de qué negociaciones estamos hablando? Estamos tratando de llegar a las dos partes en la mesa de negociaciones, pero con su
actividad negativa el gobierno de Israel con perseguir la construcción de nuevos asentamientos en el territorio ocupado, sofoca cualquier esfuerzo en el proceso de paz. Entonces, es importante que deje de hacer esa actividad, que deje de construir más y más y más asentamientos en los territorios ocupados y que se sienta en la mesa de negociaciones seriamente. Lo digo y destaco que más le vale a Israel en este momento dado hacer un esfuerzo muy especial, porque el escenario internacional en el Medio Oriente, como estamos observando, está cambiando rápidamente y radicalmente. Cabe mencionar la primavera árabe, por ejemplo. Nadie esperaba que iba a ser una tormenta como que estamos observando ahora y no tiene fin todavía. Por otro lado, hay una lucha por el predominio de las potencias regionales emergentes en el Medio Oriente, y me refiero a Turquía, a Egipto, que ha sido siempre un peso pesado en el Medio Oriente. Con la caída del régimen de Mubarak ha perdido temporalmente ese papel de líder de Medio Oriente, pero con el papel que le otorgó Israel, el gobierno de Netanyahu hace unos días, como mediador para el intercambio del soldado israelí por los 1.027 presos palestinos, viene otra vez a ser un factor importante en el Medio Oriente. Y también quiero recordar que hace unas semanas el primer ministro de Turquía hizo una gira por Egipto, Tunisia y Libia para mostrar el protagonismo de Turquía en esa parte del mundo, aunque no es un país árabe. Entonces quiere quitar el protagonismo de los árabes y ser Erdogan el protagonista. Y lo mostró también con su actitud tan hostil y tan radical contra Israel. Hasta llegó a amenazar a Israel con una acción bélica, una confrontación naval para romper el sitio de Gaza. Entonces, si el cambio del escenario va rápidamente en contra de Israel, más le vale a Israel hacer las paces y buscar una solución justa y duradera ahora. Señora Hasmenari, estamos hablando de ese escenario que al parecer no es muy favorable para Israel, no solo en el mundo, sino en la región donde se encuentra su país. ¿Podría tener la esperanza el mundo de encontrar un cambio en la posición política de su país para tratar de hablar de paz con Palestina? Bueno, el mundo debe actuar, tomar partido, sentarnos a discutir en la mesa de negociaciones, que debe ser un proceso inmediato, sin ningún retraso, sin ninguna condición. Yo sé que nuestro gobierno ha declarado que está intentando hacerlo, que tiene la voluntad de hacerlo. Todos los retrasos y las condiciones desde la perspectiva palestina son vistas como muy importantes, que tienen que ser discutidas inmediatamente. No hay mucho más importante que empezar inmediatamente las negociaciones, porque el tiempo se está acabando y no contribuye a nada. Estamos en la noche de NTN 24, hacemos una pausa, en segundos más información sobre ese reconocimiento que se le da a Palestina como Estado por parte de la UNESCO. Ya lo vemos.